Hay un lío en la comisión, esa comisión que ya rindió el informe acerca de lo que pasó en el Jet Set, ese fatídico 8 de abril. Y verán por qué. Más adelante verán por qué hay un lío con esa comisión. La misma rindió su informe y todo el pueblo dominicano lo sabe. Y si no lo sabe, pues se lo informamos, ¿no? Le entregaron su informe al Ministerio Público. Ministerio Público que, a pesar de la ilegitimidad de la comisión, estaba esperando el informe para proceder. Eso anunció el Ministerio Público, que esperaba ese informe, ese peritaje de una comisión que debió ser primero creada por decreto por el presidente Luis Abinader, algo que no ocurrió. Encima de eso, y me han ya informado abogados al respecto, esa comisión debió ser juramentada públicamente, donde todas las partes, tanto los afectados, ¿verdad?, como la parte que tiene responsabilidad en lo que pasó, todo el pueblo dominicano pudiera ver que esa comisión fue juramentada. Si se hizo eso, que estamos diciendo, tanto de crear un decreto como la juramentación, eso es secreto, como la sociedad secreta de la Trinitaria, ¿verdad? De la de Juan Pablo Duarte, ¿no? Para independizarnos de Haití. Bueno, es un secreto esto. Es secreto, un secreto guardado. Entonces, se rindió ese informe con una comisión que no tiene ni calidad moral, diría yo, no tiene legitimidad, pero tampoco tiene legalidad, como han ya dicho más de un prestigioso jurista, y que ya tiene varias demandas, entre ellos un ex empleado del Jet Set, que era el encargado de las mesas y las reservaciones, que dijo, no nosotros, no, él es empleado, dijo, yo le comuniqué al señor Espaillat que se estaban cayendo plafones, estaba un problema con el techo, y como quiera se dio el asunto. Entonces hay un problema con esta comisión. ¿Y cuál es el tema con esta comisión, señores? Es preocupante. En caso de que eso se compruebe, es preocupante y el gobierno debería aclararlo. Vamos a hablar de los integrantes de esta comisión, que hay cosas que me parecen muy extrañas, ¿no? Porque entre los miembros de esta comisión hay un señor apellido Fierro, no se dice ni siquiera el nombre completo, un señor apellido Fierro que es experto en el tema de estructuras y está en España. Otro también, dos extranjeros. Pero entre los miembros de la comisión está un dominicano, Reymi Luciano, y también el ingeniero Marcos Paniagua Jost. Nos llegó una información, y lo pudimos comprobar en el portal de compras y contrataciones, que el señor Reymi Luciano, que es miembro, como dije, de la comisión, figura en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial como titular de la empresa MRLP Engineering and Consulting Group. Está registrada, como les dije, en la ONAPI bajo el número 767232, junto con Miguel José Paniagua Jost. Oigan, Miguel José Paniagua Jost y otro miembro, y el miembro de la comisión que rindió ya el informe y lo entregó al Ministerio Público, se llama Marcos Paniagua Jost. Coinciden los dos apellidos. Y Reymi Luciano, ¿verdad?, que es miembro de la comisión, tiene una empresa en sociedad con una persona que tiene el mismo apellido de otro miembro de la misma comisión, Paniagua Jost. Por lo menos deben estar emparentados, porque el Jost, Y-O-S-T, no es un Pérez, no es un Rodríguez, no es un Cruz.
No es un cruz, como yo, ¿verdad? Eso es común. Cruz es como la verdolaga en República Dominicana. Entonces, podría haber ahí un vínculo familiar. Pero esta empresa, la que les dije, ¿no? En la que está asociado tanto el miembro de la comisión, Remy Luciano, como el señor Miguel José Paniagua Jost, está vinculada a un proceso de compra del Estado. En el proceso D01 o DO1 más bien, punto SL, todo en mayúscula, CNTR punto 938708, registrado en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, con fecha de inicio del contrato del 11 de febrero de 2025, correspondiente a la adquisición de puertas para el Centro Tecnológico José Alberto Madé. Señores, ustedes están escuchando lo que uno está diciendo, que dos miembros de esa comisión que rindió el informe ya y de la que el Ministerio Público de nuestro país tiene fe, y vamos a decir, Maracayo, que fe ciega. Así se llamaba la banda, ¿no? Esa super banda. Blind Faith, ¿te acuerdas, Bragan? Claro. Steve Winwood, el prodigio Steve Winwood en los teclados y las vocales, y Eric Clapton, ¿no? Fe ciega. El Ministerio Público tiene fe ciega en ese informe, aparentemente porque dijeron que estaban esperándolo para proceder. Y dos miembros de esa comisión, Remy Luciano, Marcos Paniagua Jost, a través de una empresa de Remy Luciano en sociedad con otro Paniagua Jost, el mismo apellido de Marcos, Miguel José Paniagua Jost, podrían tener un vínculo familiar, pero además son socios del otro miembro de la comisión, o uno de ellos es socio de otro miembro de la comisión. Y díganme si eso no es un aliciente para que ellos no tuvieran que, o sea, para que ellos no formen parte de esta comisión, porque un resultado ahí no sería confiable. Máxime si ese resultado deja mínimamente bien parado al que todos ven, porque tiene su cuota de responsabilidad muy grande de esta tragedia, que es el señor Antonio Espaillat, y con contratos del Estado, y con un contrato con el Estado, contratistas del Estado, de acuerdo a esta información que tenemos. Y uno quiere que se aclare, Maracayo. En este caso yo quisiera pensar que todo esto que estoy diciendo no es cierto. Quisiera pensar que esto no es cierto y que el gobierno pueda demostrar que esto que estoy leyendo aquí es mentira. Quisiera que me desmientan. Quisiera que Carlos Pimentel hiciera una rueda de prensa y nos demuestre a todos que no es verdad. O que vengan aquí y repliquen y nos digan, mira, ustedes, esto no es cierto, esta información que a ustedes les llegó no es cierta. Yo lo quisiera creer, pero de la forma en que se constituyó la comisión, como a cuentagotas dan las cosas aquí, como eso no fue creado debidamente por decreto, como eso al final del día, lo ha reconocido el mismo presidente, no tiene ninguna vinculación legal el resultado de la comisión, pero el Ministerio Público se ha despojado de su rol en pos de decir, no, lo que ustedes digan. No, lo que ustedes digan. Pues, Cónchole, preocupa que esta información que estamos dando, muy delicada, que hay un conflicto de interés tan grande entre dos miembros de esta comisión que son dominicanos. Los otros son extranjeros. El otro que la conforma es el presidente de la verdad, el presidente de esa comisión, el líder de esa comisión, que es el director de la ONESBIE. Es muy delicada. Señores, esta denuncia es muy delicada y merece ser tomada en cuenta por el gobierno. Porque si se deja así, si se calla,
o si se quiere callarnos por esto que estamos diciendo, pues es más cierto que nunca la operación de encubrimiento ante el caso Jet Set. Y eso sí es delicado. Eso sí es delicado. Porque uno lo está sospechando hace tiempo. Uno lo viene diciendo hace tiempo. Pero al final del día, la realidad es peor que la ficción. Es más fuerte que la ficción. Es más surrealista. Es más increíble, si se quiere, que la ficción misma. De verdad que sí. Hay que dejar claro algo. El hecho de que miembros de esta comisión tengan contratos con el Estado, eso no representa ninguna ilegalidad. ¿Eh? Y de hecho, la comisión en sí tampoco, porque es que el presidente, cuando anunció esta iniciativa de conformar esta comisión, él mismo se curó en salud y lo dijo allí. Esto es una comisión que no tiene prácticamente lo dijo, ningún peso legal. Esto es sencillamente yo como presidente de la República, preocupado por este asunto, voy a crear una comisión para que me den un informe, ¿verdad? Es como un extra, ¿no? Pero dejó claro en ese momento de que no tenía que dejarlo claro, ¿ah? Porque es algo que se sobreentiende. Es el Ministerio Público el que tiene la responsabilidad de nombrar comisiones para una investigación como esta. Y más aún cuando recuerden que tenemos por primera vez un Ministerio Público independiente, por lo menos en papel, ¿no? Entonces, para que estemos claros, el que el presidente cree esta comisión una comisión que la dirige uno de sus empleados, porque Leonardo Madera, director de Onesvie, es un empleado del presidente y es una persona con conocimiento en esta área. Muy válido. Yo lo hubiese hecho también como presidente de la República, ¿no? Sabiendo de que tengo un órgano de justicia independiente en el persecutor, en la Procuraduría General de la República, donde yo no puedo, ¿verdad?, inmiscuirme ni mandarle orden. Y yo, pues me tomo, ¿verdad?, la libertad como presidente y preocupado por la situación de conformar una comisión aparte, solamente para contrastar, ¿no? Hasta ahí, los que conforman esa comisión, que tengan contrato con el Estado, no importa, porque el que encabeza la comisión es Leonardo Madera, un empleado de él. No es que Leonardo tiene un contrato con el Estado, es que es empleado de Luis Abinader. El problema aquí es que ya vimos cómo el propio Ministerio Público, y a ese es que hay que criticar, le está dando calidad legal a esto, prácticamente cuando dice, estamos esperando el informe de Bonavides. Y ellos no han presentado al Ministerio Público ninguna comisión ni ninguna muestra de que están trabajando en eso, sino que están esperando ese informe que carece totalmente de legalidad. Entonces no puede ser este informe el que el Ministerio Público tome como parámetro para cualquier investigación. Entonces ahí sí es grave. Entonces ahí es grave, no solamente porque hay dos miembros que tienen contrato con el Estado, sino es que el presidente de la comisión es un empleado por decreto del presidente Luis Abinader. Y la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender eso. Entonces, por otro lado, lo que dices de las pruebas, esta que el ex empleado del JECSE, de nombre Gregory Adames, ¿no?, entregó, él no dice que se estaba cayendo los plafones, porque recuerden que se están cayendo los plafones, es parte de la narrativa que en aquella famosa entrevista con Eddie Feble corroboró el propio Antonio Espaillat. Sí, un problema con los plafones. El problema con los plafones tienen todas las oficinas de este país. El empleado no le dijo que se estaban cayendo los plafones. El empleado, según él,
tiene las pruebas, según él, es que se estaba cayendo el techo. Sí, el techo, Ya, exacto. eso para aclararlo, ¿no? La noticia también recoge hoy que el Ministerio Público está haciendo un peritaje al celular de Gregory Adames. Y wow, la verdad es que, y esto se lo ha ganado el Ministerio Público, ¿ah? Se lo ha ganado por esa, o sea, esa inoperancia en esto, ¿no? Cada día más la gente está confiando menos en este Ministerio Público. Ya hay gente preocupada diciendo, oh, ya le cogieron el celular al muchacho. Olvídense de eso. Y uno puede pensar, pero hay elementos para dudar. Por supuesto que sí, porque estamos a más de 2 meses y el Ministerio Público no ha entrevistado a nadie. Y tiene que venir un querellante a aportar las pruebas. Entonces, no hay confianza. No hay confianza en el Ministerio Público. Y ellos mismos se lo han ganado con este caso. Bueno, yo sostengo, es una lamentable operación la que se ha estado realizando. Y si tú haces el recorrido desde que ocurrió, 2 días, tan solo 2 días después, anuncia Homero Figueroa que se iba a crear dicha comisión, que no tenía vinculación legal, lo dijo a sí mismo, ¿no? No sé, eso después que lo anunció, se quedó, se fue por ahí, ¿no? Seguimos con el dolor. Tan solo, digamos, no, tan solo no, 3 días después, casi 4 días después de la tragedia, vemos a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, ante un play que quedó del Jet Set, un play, ¿no? Que iban a hacer los peritajes del lugar. Señores, un play vacío, un desierto, ya, que es lo que se había convertido el Jet Set, donde habían escombros que por lo menos la mitad de ellos, o gran parte de esos escombros, se llevaron a Santiago. Se llevaron a Santiago. Y ante la denuncia de la gente, fue que habló el de Lonesbie. Fue ante la denuncia de la gente que él habló. Y dijo que eso no, que no era problema, que se llevaran esos escombros, que ellos estaban usando de drones desde el día que ocurrió el asunto, desde el martes, el 9 de abril, que estaban investigando eso. Que ya tenían todas las fotografías. Sí. Y ante la denuncia de la gente, sobre todo en redes sociales, el Ministerio Público también por ahí también deslizó que no, que ellos estaban haciendo la labor de peritaje casi de forma secreta. Porque es casi de forma secreta, porque uno no se dio cuenta de eso nunca. Y a quien uno vio cercando el lugar no fue precisamente al Ministerio Público, en compañía del Ministerio Público. Uno veía a militares, uno veía a la fuerza, al monopolio de la violencia, que son las instituciones castrenses y policiales. Ahí estaba Farideh, que maneja el Estado. O sea, el Ministerio de Interior y Policía, por una parte, y había militares también, que ya ahí entonces implicamos al Ministerio de Defensa. O sea, esas eran las autoridades que uno veía reproducirse ahí. Ministerio Público, bueno, estaba muy discreto, para no decir que no estaban. Usted veía en un techo a una periodista de CDN, ahí en transmisión, ahí en cadena nacional, señor, o sea, ahí, ante los ojos de todos, cómo la apiaron. No, usted no puede estar por aquí porque estaba reportando del área contigua. No, pero yo no molesto, no, usted tiene que aparecer aquí. Pero, señores, venga, pero él venga de que o sea, tocándole, hey, no me toque. ¿Qué pasa? Porque muchos somos trencos, son gorilas. Váyase de ahí. Ahí tú no viste un fiscal, ahí tú no viste un miembro del Ministerio Público explicarle que por qué había que cercar el área y tenían que hacer un peritaje del lugar y además de rescatar y todo eso. Porque es que al momento del rescate, que era el más delicado, también ahí había evidencias, señores. Ahí había evidencias y la policía en conjunción con el Ministerio Público tenía que estar conteste con eso.
Sí, no, y además. Entonces, y toda la operación del lugar que has subsiguiente, Maracayo. El abogado del señor Espaillat, Jorge Luis Polanco, un hombre que ha trabajado muy de cerca con este gobierno y con el mismo presidente Luis Abinader. Más estruendoso no puede ser. Brillantes profesionales, claro. También Miguel Valerio Quiminián, brillante, que también forma parte de la barra de defensa de Antonio Espaillat. Pero ese fue quien articuló, por ejemplo, la acusación del pulpo eléctrico. La acusación que él articuló, que era una mafia, supuestamente, que tenía incluso más peso que la operación antipulpo, el pulpo original, ¿no? Que sería Alexis Medina, el hermano del presidente Danilo Medina. Y se hablaba de que el pulpo eléctrico, encabezado por Maxi Montilla, era todavía una cosa más grande, más escandalosa. ¿Y qué quedó el pulpo eléctrico? Quedó en nada. Y también Miguel Valero Jiminián forma parte de esa barra. Y usted dice, no, ese ejercicio de ellos, es el ejercicio de ellos. Pero la connotación, la instancia perlocutiva, lo que deja ese mensaje en la población y en los sectores que saben dónde que se corta el bacalao, es que Antonio Espaillat está protegido. Es el mensaje que se está mandando con sus abogados y con los comunicadores que escogió, por ejemplo, para dar sus declaraciones, con esa batería comunicacional, que no lo decimos nosotros. Ochi Gómez lo dejó entrever cuando fue a Somos Pueblo. ¿Qué le dice? No, a mí me buscaron a Jorge Luis Polanco. ¿Qué dice él? ¿Qué es lo que deja entrever? Desde el gobierno le asignaron a Jorge Luis Polanco para, como fixer, resolverle el problema de Transcorp Latam con el Intran. ¿Recuerdan el contrato? ¿Recuerdan el escándalo? No es para negociar nada. No. Oigan esto. Reparar daños. Eso es lo que dice él. Y casualmente va al mismo medio al que va Antonio Espaillat, teniendo de abogado a Jorge Luis Polanco. O sea, todo esto invita a pensar, invita a erigir tesis cuya antítesis serían muy débiles frente a la misma tesis. O sea, si hacemos un escenario dialéctico, pues mira, las tesis parecen tener más fuerza, parecen cobrar más fuerza. Porque el mismo origen de Antonio Espaillat como emperador, como zar de los medios de comunicación, tiene un pasado increíble, ¿no? Señores, aquí apenas con 30 y tanto de años, adquirió un emporio que estaba en manos de Ramón Báez Figueroa cuando cae con Baninter. Y eso no se adquiere con 2 pesos. Señores, es que compra radiocadena comercial y es que luego se adquieren las emisoras del circuito corporán. Ustedes están oyendo, señores, 2 imperios. Unificó 2 imperios. Alejandro Magno. El Alejandro Magno de la radio o de los medios de comunicación en República Dominicana. Alejandro Magno se fajó, loco. Estoy hablando... Se fajó. El Alejandro Magno, porque unificó imperios. Ya. ¿Cómo? No sé cómo será. Pero la verdad es que todo nos está llevando a pensar que sí hay una operación de encubrimiento y está desde arriba. ¿Qué sabe Antonio Espaillat? ¿Qué sabe Antonio Espaillat que podría derribar a las estructuras de poder en República Dominicana, sobre todo el poder político? Señores, ¿qué sabe Antonio Espaillat al respecto? Que Leonel Fernández, que Danilo Medina, que Luis Abinader, que Hipólito Mejía, que Guillermo Moreno,
Estoy hablando de lo del sistema, ¿verdad? Pues son del sistema, Guillermo Moreno es del sistema. Claro. Que Opción Democrática, Del sistema, claro. también del sistema, que todos ellos no pueden expresarse de esa forma y decir que hay un encubrimiento, que hay un ¿Qué ha encubrimiento pasado con obvio. Acción Democrática, verdad? Que tú ves esos periodistas que estaban donde estaba Carlos Pimentel permanente ahí en los programas, que tú los veías siempre contestatarios ante los abusos del PLD, que no pueden decir, óyeme, pero aquí hay una barbaridad, aquí se está encubriendo, esto no está bien, no se callan. Es que muchos de ellos hasta trabajan ahí en RCC Media, Maracayo. Trabajan ahí. Entonces, claro, ya tú te vas respondiendo. Ya tú vas entendiendo cuál es el asunto. No quieren abrir la caja de Pandora. No, porque es que si ellos se van, esa caja de Pandora es un agujero negro y por ahí se van también. Tú puedes quitar todos los elementos como esa intención que ya vimos con mala intención de presidencia de conformar una comisión que no tiene calidad legal para que sea juez y parte. Y que vemos hoy como el Ministerio Público pues, está esperando ese informe. Quita eso, quita lo del intercambio de abogados, quita todos esos elementos. Y solamente con el hecho de que a más de 2 meses no haya una sola persona interrogada, en este caso, solamente con eso ya demuestra una complicidad dentro de las autoridades. Porque, vamos a ver, ¿hace cuántas horas ya, por lo menos, este empleado Gregory entregó esas pruebas, dijo lo que dijo, se querelló, y ni siquiera así van a entrevistar, porque es que uno no está diciendo que lo metan preso. Es una entrevista. Es una entrevista al señor Antonio Espaillat o a los otros responsables. Una entrevista nada más, señor. Es que ni eso, ¿ah? Ni eso. Entonces solamente con ese hecho ya podemos ver esta complicidad. Y más teniendo en cuenta, recuerden señores, porque esto está fresquecito. Se hizo una reunión en el Consejo de la Magistratura para elegir una procuradora independiente. Jenny Berenice, pues, no ha dado la cara. Esto está demasiado claro para mí. Y por eso es que están haciendo todo lo posible para no abrir esa caja de Pandora. Yo decía que el equipo de abogados, o el abogado, el señor Gregory Adames, decidieron, casualmente, ¿no? Decidieron ya ir a la Procuraduría con prueba en mano y decir, mira, yo le dije que se iba a caer el techo, aquí está la prueba. Lo hicieron exactamente en el día del martes, porque había salido un informe, o había salido el señor Leonardo Reyes diciendo ya el informe de ONAVIE va a salir esta semana, y previo a eso había ya salido un informe de Juan Ramírez, que es una persona que tiene un peso en su opinión cuando habla de este tipo de cosas, de estructuras. Y cuando Juan Ramírez en su informe privado, pues había anunciado de que no, el techo no estaba sobrecargado. Entonces yo decía, bueno, el abogado de Gregory vio más o menos que esto podría ser la avanzada de lo que vendría con ese informe de ONESVIE, que ya nos lo han metido como que es el oficial. Y bueno, ahí se decidieron, no, pero ya, vamos a llevar estas pruebas y a contrarrestar esto, ¿no? Entonces ahora, la ONAVIE
Dice, ya entregamos el informe a la Procuraduría General de la República. ¿Y ahora cuántos meses vamos a esperar para que se pronuncie el Ministerio Público? Que se pronuncie, porque es que no han dicho nada de parte del Ministerio Público. Ahora, ¿cuánto vamos a esperar? 2 meses más. 2 meses más. Bueno, señores, esta es la quinta pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir todo eso. Estamos en el canal 503 de Win TV para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión, y en el este del país en la señal de Telecable Nacional Anyway, en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona, y también en la imagen en la pantalla de Telemetro que está en las principales plataformas digitales, en Apple, en iOS, Google Play, todo eso.